Hoy contamos con uno de los artistas más innovadores y de mayor proyección internacional. Un artista conceptual, pionero en el trabajo de la instalación, que toca temas históricos de corte trágico, pero también que su obra habla de otras situaciones individuales, políticas y sociales. Es noticia porque expone en la coruñesa Galería Ana Vilaseco. Hoy tenemos a Francesc Torres. Vamos a escuchar datos sobre su biografía. Francesc Torres nació en Barcelona en 1948, donde empezó su carrera estudiando grafismo en la Escuela de Massana. En 1967 decide irse a París, donde residirá hasta 1969. Durante su estancia en la capital gala, trabaja como asistente de reconocidos artistas como Kowalski, con quien, según el artista, aprende a pintar. Se trasladará posteriormente a Estados Unidos para residir primero en Chicago, donde participa, entre otras exposiciones, en una colectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad y celebrará su primera individual, y más adelante en Nueva York, donde fija su residencia después de haber estado en Berlín una larga temporada. Realiza trabajos permanentes en espacios públicos, es comisario de exposiciones y colabora en varias publicaciones y diarios. Fue el presidente de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña. Con más de 40 años de trayectoria, su obra se ha expuesto en instituciones de todo el mundo, destacando sus exposiciones individuales en el Whitney Museum de Nueva York, la National Gallery de Berlín, el Reina Sofía de Madrid, el Iván de Valencia, la Fundación Telefónica de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la Fundación Joan Miró, el Centro de Arte de Santa Mónica en Barcelona, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, el Guggenheim de Bilbao, la Kunstforum National Gallery de Berlín o el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego son, entre otros, los espacios que albergan obra de este artista. Ha recibido prestigiosos premios internacionales, uno de ellos el National Endowment for the Arts en 4 ocasiones y el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Generalitat de Catalunya. Está representado por las galerías Elba Benítez de Madrid y Raïnya Lupa de Barcelona. Por estas fechas tenemos el lujo de ver sus trabajos recientes en la coruñesa Ana Vilaseco. Bienvenido, Francesc. Es un lujo tenerte exponiendo en Galicia por primera vez, después de haber expuesto por todo el mundo. Pues para mí también es en fin, un placer. Tengo mucho cariño a Galicia, hace mucho tiempo que vengo regularmente, aparte de que también hay otras cuestiones de tipo sentimental que me han traído para acá. Y bien, pues sí, estamos exponiendo, es la primera vez y muy contento de hacerlo. Después de exponer en los museos mejores del mundo, vamos a centrarnos en la exposición de Ana Vilaseco, en un trabajo documental y de corte fotográfico, basado en un pueblo destruido en la Guerra Civil, Belchite, y sobre las aventuras del barón Munchausen. ¿Puedes hablarnos de este proyecto? Sí, yo en aquellos años, estamos hablando de los años 80, mediados de los 80, realicé un gran proyecto sobre Belchite y sobre el South Bronx, que es la parte sur del Bronx, uno de los barrios de Nueva York. He vivido en Nueva York 30 años, ha sido pues, mi ciudad, casi incluso más que Barcelona. Y entonces en aquella época el Bronx había quedado completamente destruido. En una década habían habido más de 80.000 fuegos que habían dejado toda aquella parte de la ciudad como Berlín en el año 45. Hay que decir los fuegos, pero fuegos registrados en apenas 5 años, yo he leído por algún lado. En una década. Increíble. En una década, sí, sí. Bueno, se juntaron toda una serie de factores de índole económica, en fin, de degradación del barrio y empezó a arder. Los propietarios, llegó un momento en que de la única manera que podían conseguir algún dinero por lo que tenían era cobrando a los seguros de incendio y a los inquilinos, con toda la buena voluntad, se había hecho una ley que si tú eras víctima de un fuego, perdías tu apartamento en un fuego, te ponían automáticamente en cabeza de lista para
casas nuevas de renta protegida, ¿no? Que era gente pues, trabajadora y pobre. Y claro, era una combinación explosiva, ¿no? Todo el mundo, además te daban dinero para poder hasta incluso comprar muebles nuevos, ¿no? Y claro, cuando esto adquirió masa crítica, pues empezaron a arder las casas como teas, ¿no? Entonces, lo que me interesaba de Belchite es que era toda una población completa que había sido muy rica en el siglo XVIII, y que había quedado allí dejada como un resto de una situación de violencia organizada, o sea, de guerra. Y por otro lado, el Bronx, que había acabado igual, pero aparentemente en una situación de paz, ¿no? Y qué podía haber de guerra civil en ambos casos, ¿no? Confrontas los dos paisajes. De hecho, documenté los dos sitios exhaustivamente y con las dos fuentes acabé construyendo una sola población, digamos, ¿no? Bueno, total que este proyecto consistía en una instalación que fue lo primero que se hizo. Se estrenó en la Universidad de Massachusetts, en el museo que tienen allí. Después la segunda parte era un vídeo monocanal para poder pasar en televisión. Y la tercera parte era el libro. Y en el 87 el libro todavía no lo tenía financiado, entonces me fui a Zaragoza a hablar con la Diputación a ver si me podían echar una mano. Y me dijeron que sí, funciona muy bien. Y en medio de la conversación me dijeron, mira, justamente hoy han terminado una filmación en Belchite, pues, otra de la guerra civil. Tal. Y yo, no, es una gran producción americana. Y estaba Sting de los de Police, era una de las estrellas, Alec Guinness, en fin, no me acuerdo, pero todo así muy, ¿no? De mucha campanilla. Y con un presupuesto pues, de 40 o 50 millones de dólares, que en el año 87 pues, era mucho dinero. Y se ha acabado hoy. Y claro, agarré el coche, eso que era un día nublado, lluvioso y tal, y me fui pitando para verlo, ¿no? Y llegué justo en el momento, mejor imposible, porque todavía no habían tocado nada. Y vi todo lo que habían añadido y todo lo que habían hecho, ¿no? Y claro, era en realidad escandaloso, ¿no? En un sitio donde había muerto gente como moscas, pues aquello había acabado siendo el atrezzo de una película de Terry Gilliam, de uno de los fundadores de Monty Python, para hacer una comedia sobre esa famosa novela que es Las aventuras del barón Munchausen, que es un clásico del siglo XVIII, ¿no? Y les hacía falta una ciudad de la época destrozada, ¿no? Derruida por la guerra, y la tenían aquello ready-made, ¿no? Pero lo que pasa es que después añadieron cosas, ¿no? Y tú cuando llegabas allí no sabías dónde terminaba lo de verdad y empezaba lo de mentira, ¿no? Hasta que dabas la vuelta te veías todo el mecanotubo. Les dejaron pintarrajear los edificios del pueblo. Yo conté 3 casas que yo había fotografiado que se habían caído, me imagino, con todo lo que se armó allí dentro. En fin, fue realmente, pues como decía, escandaloso, ¿no? El que aquello acabase de eso, de atrezzo de una... ¿En otras partes de Europa no pasaba esto? Bueno, yo no conozco ningún país europeo, ni norteamericano, ni Estados Unidos, ni Canadá, en el que haya menos respeto por la historia propia, ¿no? que aquí. El caso de España es una cosa absolutamente inaudita, ¿no? El poco cuidado, el poco amor que se tiene a la propia historia del país, ¿no? Por más traumática que pueda ser. Y además, y si lo es, con más razón todavía, ¿no? Sí. Y las heridas que puede abrir fosas, como fue el siguiente caso, un trabajo duro, oscura es la habitación donde dormimos. Ahí, pues nada menos que descubrir los cadáveres de 46 personas fusiladas. Sí, aquí también fue otro proceso. Esto empezó no con la idea deliberada
de que terminase siendo arte. Solo era importante hacerlo y documentarlo, y si el resultado final pues acababa traduciéndose en algún tipo de lenguaje... Que era casi un trabajo histórico. Sí, de recuperación de memoria histórica, ¿no? Pero que, ya digo, a pesar de que yo estaba involucrado, además yo fui el que conseguí el dinero en Estados Unidos para poder llevar a cabo todo el proyecto, ¿no? Sí, muchas veces con imágenes superpuestas de la Nueva Barcelona, por ejemplo, en este caso, sí. Porque la gente olvida fácilmente y no es conveniente olvidar este tipo de episodios. Lo que ha pasado en España es que la clase política en general, y esto sí que es transideológico, no sé qué decir, no, que la derecha o la izquierda, no. Toda la clase política le ha tenido un terror absolutamente cerval a este tema, ¿no? Y yo pienso que por todas las razones equivocadas, ¿no? En el momento de la transición se identificó la estabilidad política con la desmemoria, que lo que importante era que todos fuésemos demócratas y que los políticos pudiesen ejercer pues de lo que eran, y que la mejor manera de conseguirlo era decir, mira, a mí no me recuerdes en la plaza de toros de Badajoz y a ti no te voy a recordar Paracuellos, ¿no? Dicho así un poco burdamente, pero fue así. Entonces, claro, esto fue un acuerdo entre políticos que es preconstitucional, antes de que tuviésemos la Constitución del 78, y que, bueno, en la ciudadanía no intervino, no se le consultó a nadie. Es decir, que el precio de esta supuesta estabilidad y cuento de hadas de la transición española fue a costa de que los ciudadanos perdiésemos la propiedad de nuestra propia historia, porque allí no pudimos decidir nada, ¿no? Eres uno de los primeros en hablar y en descubrir la memoria histórica, pues que no está de moda ahora ni nada, porque ahora se ha convertido casi en un boom, ¿no? Sí, no, cuando todo esto empezó éramos cuatro gatos y hubo varias iniciativas. Lo que pasa es que no teníamos conciencia de que de que los otros existían, ¿no? Mi trabajo empezó discutiendo con un grupo de arqueólogos y de historiadores en Cataluña, y con unos objetivos bastante inocentes, en el sentido de que en aquel momento, te estoy hablando de hace más de 10 años, que nos parecía, pues, en fin, inaceptable desde todos los puntos de vista posibles, el que, por ejemplo, si tú te vas a cualquier país europeo donde haya habido un gran conflicto, grandes batallas, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda, y te encuentras los campos de batalla perfectamente conservados, donde se sigue estudiando, donde se sigue recuperando todo tipo de material de arqueología reciente, donde hay museos, centros de interpretación, y esto está abierto a la ciudadanía. Y esto lo comparas, por ejemplo, con un paseo por el Valle del Ebro, donde todavía te encuentras tirado por los campos de todo, desde munición hasta huesos. Sin documentar por ningún lado a la intemperie. Nada, o sea, completamente dejado. Dices, caray, ¿no? Y lo mismo sucede, pues, alrededor de Teruel, en fin, en todos los sitios donde hubo realmente algún hecho militar importante durante la Guerra Civil, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? que nos querramos tan poco bueno, pues, a nosotros mismos? No, bueno. Esto si la Guerra Civil y la República, la posguerra, todo esto es el centro de gravedad de la historia del siglo XX en este país, ¿cómo es posible que no haya un museo de la Guerra Civil y que los campos de batalla de la guerra pues estén dejados ir de la mano de Dios, ¿no? Bueno. Y yo en casa tengo cajas llenas de cosas, ¿no? Sí. En teoría me podrían ¿no? decir, oye, que esto no está bien hecho, pero es que realmente lo cogía porque si no lo cogía nadie, o acababa en internet, ¿no? Pues también hay todo un negocio de venta de memorabilia militar en internet de cosas que se encuentran todavía, pues así, ¿no? Es decir, que
nos parecía que era, en fin, horroroso desde todos los puntos de vista. Y empezamos por ahí, ¿no? Y entonces la cosa fue derivando al Pues tema. estos trabajos tan documentales de corte histórico, Francesc es un pionero de la instalación, es un auténtico pionero. ¿Qué supusieron allá por los años 70 las primeras instalaciones a nivel museístico, por ejemplo? Bueno, como era de esperar, empezaron no en los museos sino en otros sitios. Pero, y esto sí que es algo que es muy coyuntural y está muy ligado a Estados Unidos, ¿no? y la experiencia de aquellos años. En general, la instalación es una práctica, estoy hablando de instalación de primera generación. Sí, los de primera como tú. Los de primera generación. Éramos gente que veníamos de otros campos. Había gente que venía del vídeo, había gente que venía de la escultura, de la fotografía, en fin, de muchos campos distintos, en los que por alguna razón u otra pues, nos sentíamos limitados y constreñidos, ¿no? Y lo que nos interesaba era el poder expander pues, todo tipo de lenguaje que fuese pues, posible, ¿no? En aquel momento, porque la parte, digamos, más dinámica de la práctica artística era el experimento y sobre todo la recuperación para el arte de útiles que hasta aquel momento pues, no habían sido útiles artísticos, como el vídeo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, total que esto empezó, como siempre empieza, pues desde la base, ¿no? O sea, con una serie de artistas que empiezan a hacer estas cosas, que no saben qué se llama instalación, que les importa un pepino el nombre, bueno, es igual, lo hacen porque lo tienen que hacer. Y lo empezamos haciendo pues, en pequeñas galerías cooperativas, sin ánimo de lucro, o sea, bueno, realmente agujeros en la pared, ¿no? Pero donde podíamos hacer lo que quisiéramos, había un duro, pero podíamos hacer lo que queríamos. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, en los museos de campanillas de la ciudad, en Nueva York y en otros sitios también, en otras ciudades de Estados Unidos, estaban entrando toda una generación nueva también de comisarios, ¿no? También que no procedían porque hoy alguien se especializa, pero antes tampoco. No, estos eran gente que generalmente venían de la imagen en movimiento, de la cinematografía, de la fotografía, pero ya desde un ángulo muy distinto al convencional, y que bueno, que estaban empezando aquellos departamentos, ¿no? El museo podía ser muy importante, pero el departamento en sí pues era insignificante, ¿no? El caso más palmario era el de John Hanhart, que acabó siendo pues, el comisario de videoinstalación más importante del mundo, en el Whitney. Cuando él empezó allí en el año 75, tenía un despacho pequeñito al lado de la cocina del restaurante del hotel, ¿no? Hasta que no llegó a la sexta planta y acabó siendo el senior curator que dicen allí, o sea, el decano, pues pasaron muchas cosas y muchos años. Y estos fueron los que ellos mismos abrieron toda una serie de caminos que hasta aquel momento no habían existido. Pero claro, también necesitaban, digamos, como una guardia pretoriana, ¿no? O sea, un apoyo externo de artistas que justificaran lo que ellos estaban intentando hacer, que éramos nosotros. Es decir, que desde muy temprano se produjo una colusión y una complicidad y una sincronía entre el museo a través de estos comisarios y la instalación multimedia. Y lo más importante de todo es que, claro, como era un tipo de arte de producción, no era una cosa que tú hicieras en tu estudio a ver cómo quedaba y después no se exponía, sino que era como hacer una película, ¿no? O una obra de teatro. O sea, son cosas que estás trabajando en 40 niveles distintos al mismo tiempo y todo esto no confluye hasta que lo montas, ¿no? Y el espacio donde se montaba era el espacio museístico o el espacio de la galería. Se tenía que producir y nosotros pues, de medios teníamos pocos. Entonces el museo se responsabilizó
para hacer que todo esto fuese posible. Y lo que parecía pues bueno, una cosa puramente lógica, en realidad era un cambio de calibre ontológico dentro de lo que el museo había sido hasta aquel momento. De concepción, sí, porque de pasar a contener objetos ya pasaba a ser un agente activo de generación de arte contemporáneo, arriesgando por obras que estaba por ver si se merecía estar en un museo. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y después dio buen resultado porque hoy todas las nuevas generaciones apuntan a la instalación. Justo cuando la práctica está súper extendida, Francex decide que pues deja de hacerlo. Bueno, se ha agotado ya. No. Además lo dije en público, salió impreso y está claramente enunciado. La instalación tiene buenísima salud. Lo que pasaba es que yo llevaba muchos años haciendo instalación, llevaba 25 años. Esto coincidió con la exposición en la Fundación Telefónica de Madrid. Y casi al día, ¿no? O sea, aquello que inauguraba en Madrid prácticamente cuando se cumplían los 25 años de la primera que había hecho en Nueva York. Y pensé, bueno, pues igual es el momento de tomarte, ¿no? un respiro indefinido que puede durar un año, puede durar 10 y a lo mejor no vuelves otra vez a reemprender esta práctica, ¿no? Porque también me interesaba pues, experimentar otras maneras de trabajar y otros contextos. Yo siempre me he negado a pensar que el arte solamente puede pasar dentro del contexto artístico, sino que puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Siempre y cuando los artistas queramos, y que generalmente lo más interesante es lo que pasa siempre fuera de los límites de lo posible, ¿no? Y bueno, me quería dar pues esta oportunidad. En realidad, después cuando se hizo la retrospectiva del Museo de Arte Contemporáneo en el 2008, allí había 4 instalaciones nuevas, ¿no? Lo que pasa es que lo que ya no volvía a suceder a partir del 2000, ya hace 10 años, es que sistemáticamente pues estaba haciendo instalaciones y estaba trabajando en 3 o 4 al mismo tiempo. Esto ya no bueno, pasa. Por ejemplo, aquí en Sala nosotros tenemos trípticos fotográficos y vamos a aludir a otros trabajos, bueno, algunos de corte muy poético, como esas vistas de la playa, otros denotan una obra de arte que pues no tiene que ser nunca neutral. Por ejemplo, esta serie fotográfica que titulas Mercedes, en la que se ven unas zapatillas en llamas. Pues hay algo de trágico ahí. Sí, digamos que el hilo conductor de esta exposición, no totalmente, porque hay la pieza de Belchite, por ejemplo, que viene pues, de otras coordenadas, pero el resto del trabajo sí que tiene mucho que ver con el tiempo que paso aquí cada año, ¿no? Instalado en la Costa de la Muerte. Sí, que es un lugar en fin, mágico, maravilloso y que me tiene el seso sorbido, ¿no? Y que es el que pienso pues, seguir yendo religiosamente cada verano. Este año me voy a pasar 2 meses seguidos, que la cosa va aumentando. Pero, claro, lo interesante de allí, a mí siempre me ha interesado mucho la fotografía, la estuve utilizando desde el principio como documentación de arte conceptual y después pues, de otras formas, sin considerarme fotógrafo en mayúscula, ¿no? Entre el interés intrínseco por la fotografía y el hecho de que en Costa da Morte lo que hay, ¿no? Porque no hay otra cosa, es el paisaje, pues poco a poco ha ido generando de una manera espontánea un tipo de obras que no se hubiesen seguramente producido si no hubiese estado allí, ¿no? Y bueno, algunas de ellas es evidentísimo. El caso de las Mercedes son zapatos casi siempre de mujer, pero no empezaron allí. Lo que pasa es que allí Y no aluden a los malos tratos. No, pero se puede leer así también. ¿Puede leer? ¿No? Sí, naturalmente, podría leerse perfectamente. Para mí era otra cosa.
y se mezclan varias, tampoco es aquello solo de un discurso monocorde. La primera foto que hice de zapatos ardiendo la hice en Nueva York al cabo de muy pocos días después del 11 de septiembre. Claro, similitudes. Porque aquello era mi barrio, bueno, lo sigue siendo, todavía tengo casa allí. Y a todos nos marcó, todos nos acordamos, los artistas lo plasmáis. Porque si tú te fijas, parece que el 11 de septiembre que haya sido una tragedia que no ha dejado rastro físico de las víctimas, ¿no? Algunas porque realmente pues, ¿no? Quedaron volatilizadas y otras porque no se mostraron, ¿no? Hay fotografías pues, de la policía, de la gente que se tiró, ¿no? Pero claro, esto no lo van a enseñar nunca, ¿no? Entonces es como una especie de vacío, ¿no? Y esta desaparición, ¿no? Instantánea que lo único que deja es un pequeño vestigio, ¿no? Con unas llamas y algo de humo, venía de allí, ¿no? La primera que hice fue allí. Lo que pasa es que después, una vez aquí en Galicia, en Carnota, el paisaje le dio a la misma imagen si quieres, un aspecto muchísimo más atávico, también más general, y sin desviarse de la idea central que yo tenía, que era más que los malos tratos que se pueden leer perfectamente en la obra, la violencia de género, era simplemente la autocombustión por cuestiones pasionales, ¿no? De todo tipo, ¿no? Las amorosas y de las otras, ¿no? La pasión es, si no fuésemos capaces de emocionarnos, la vida sería muy aburrida, o de apasionarnos, mejor dicho, pero la pasión pues también puede tener un precio, entonces es como una especie de arma de doble filo, ¿no? que es atractiva y peligrosa al mismo tiempo, y el resultado de esta autocombustión era lo que me interesaba pues de alguna manera reflejar en estas fotos, ¿no? De los zapatos ardiendo, que sí, resulta que la mayoría son de mujer, ¿no? Sí. Una obra muy alegórica, ¿no? Pienso en trabajos del año 2000 como Circuitos cerrados, compuesto también de varias instalaciones como el soliloquio de la felicidad. Aquí te vemos como muy entroncado con Zurbarán, con esa estética del barroca, por la iconografía además. Sí, tanto esta pieza, Perder la cabeza, como La furia de los santos, que la precede, son piezas justamente que tratan de esto, ¿no? de esa especie de enajenación temporal y funcional que hace falta que uno experimente para poder ser capaz de hacer algo trascendente. ¿No? Si no, ni nos enamoraríamos, ni seríamos capaces de pensar de que es posible un mundo mejor, y para ello pues irnos a las barricadas. Hay toda una serie de cosas, o el propio misticismo religioso. Entonces, estas cuestiones de fe, ¿no? Que estadísticamente no se aguantan de ninguna manera, ¿no? Y que hacen que el mundo gire, requieren, ¿no? de este momento de enajenación, ¿no? que te hace hacer una serie de cosas pues, que de otro modo, ¿no? en frío no harías. O sea que más que una cuestión, digamos, de interés estético con el barroco, es que el barroco ofrece todo un vocabulario de iconografía que va muy bien para explicar esto, ¿no? Y de ahí pues que en el caso de La furia de los santos me basase en unos retratos de Sánchez Cotán, retratos de hermanos de su propia orden, porque él era religioso, era cartujo, que habían muerto en las guerras de religión del 17,
y siguiendo pues, bueno, el canon de la época, pues los había retratado de la manera que los habían matado, ¿no? Entonces uno tenía un hacha en la cabeza, el otro una espada atravesando el cuerpo, y bueno, había muchas cosas más, ¿no? Y en el otro caso que tú citabas, el de Zurbarán, pues lo mismo, ¿no? Porque es que es una imagen que es tremenda, es un beato que está orando, ¿no? y está decapitado, y tiene la cabeza, en la pintura la tiene encima de un taburete al lado, ¿no? O sea, lo martirizaron. Y en mi instalación pues estaba en una cinta de los aeropuertos. De aeropuertos, de las maletas, ¿no? Sí. Y la cabeza iba y venía, ¿no? O sea, bueno, ahora casi no tenemos tiempo, pero también del barroco, pero también de la aceleración biológica. Nuestro compañero Nacho Santás ha puesto unas imágenes recientemente, y de otros, bueno, trabajos de índoles más poética. Hablábamos de enajenación, Francesc, y aquí tenemos que alabaros a los catalanes porque le habéis concedido un premio a la galería que te representa en España, una de las galerías, Raïnya Lupa, que es gallega. O sea, que ese tópico que os tenemos a los catalanes como que no se corresponde con la realidad. Bueno, por un lado, sí, toda la vida se ha dicho, y yo creo que hay un grado de fundamento, ¿no? De que la sociedad catalana pues es como muy de puertas para adentro, ¿no? Y que le cuesta mucho aceptar lo que viene de fuera, pero bueno, en el caso de Raïnya Lupa pues ha sido todo lo contrario. Lleva como galería menos de 2 años y le han dado el premio a la mejor galería de Cataluña. Sí. Bueno, pues como no tenemos muchísimo más tiempo y dejando estas imágenes poéticas que nos demuestras una habilidad increíble, muchos se podrían preguntar, ¿por qué no dejar ese episodio, cerrarlo, ¿no? La historia reciente de España, la guerra civil? ¿Es lícito abrir otra vez las heridas? Sí, pero sobre todo porque no se trata de abrir heridas, sino de poder pasar página de una buena manera. Es decir, hasta que no nos confrontemos con el hecho, este no va a ser un país normal. O sea, que no es abrir heridas, sino todo lo contrario, es cicatrizarlas de una vez por todas, ¿no? Perdona, Francesc, pero ¿y los que demandan abrir las fosas de la otra parte, del otro bando? A mí me parece que también es lícito, naturalmente. Lo que pasa es, claro, que los vencedores de la guerra civil tuvieron 40 años para poderlo hacer, mientras que los perdedores pues todavía están esperando, la mayoría. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Convocamos a todo el mundo y que hagas muchísimas más exposiciones aquí en nuestra tierra. Ha sido todo un lujo y todo un placer que hayas estado en plató. Muchísimas gracias, Francesc. Para mí también, gracias a vosotros. Un artista comprometido con la realidad, con la reciente historia de España, porque Francesc Torres opina que es nuestro pasado, es la base de lo que hoy somos. ¿Es lícito abrirlo? Pues opinen ustedes, abran esas puertas o ciérrenlas. No se pierdan esta magnífica exposición de la coruñesa Ana Vilaseco. Allí les emplazamos. Y aquí, como siempre, la próxima semana para continuar hablando de arte. Mientras, ya saben, seguimos en www.elcorreogallego.es.